que se mide con el tiempo. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, el profesor Juan de la Cruz, quien es también historiador, un distinguido historiador. Y buenas tardes, profesor. Para nosotros es un placer tenerlo por acá. Encantado. Sí. Maestro, mi maestro de universidad, historia de la cultura universal. Así es. Profesor, ¿cómo anda todo? ¿Cómo andan los acontecimientos? Bueno, en lo que tiene que ver con la universidad, primero, hay que decir que nuestra candidatura, que estamos aspirando a la vicerrectoría docente de la UAS, estamos sumamente fuertes, con un gran apoyo del profesorado, con un gran apoyo de los dirigentes estudiantiles, que son los que en este caso votan, y con un gran apoyo de los servidores administrativos. Esto significa que los que creían que iban a polarizar las elecciones a todos los niveles en dos grandes bloques, prácticamente se han equivocado, como dice el dicho popular, medio a medio. ¿Por qué? Porque nuestros docentes ya no votan por plancha ni por bloque. Valoran lo que es el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de sus compañeros y compañeras que postulan a distintas posiciones y en base a eso van a emitir su voto. Porque no hay que votar por el rector y por los vicerrectores que le acompañan, porque solamente se vota por el rector en una casilla, por los vicerrectores en otra, por los decanos en otra, por los directores en otra, y así sucesivamente. Entonces, en nuestra universidad, ya eso de épocas pasadas, donde se votaba en bloque por un candidato a rector y todos sus vicerrectores, es cosa del pasado. Esto significa entonces que estamos en una situación bastante positiva en cuanto a nuestra candidatura, y prácticamente los docentes, donde quiera que vamos, nos dan su apoyo, nos dicen que de esta forma que hay que hacer política, que cero clientelismo, o sea, de hacer cena, de hacer sancocho, de hacer dádivas, de darle dádivas, de dar recetas, de resolverle problemas a los compañeros, a los profesores. ¿Por qué? Porque nuestros profesores con eso no resuelven su problema. Ellos saben que la UAS necesita una transformación profunda. Y nosotros tenemos una gran experiencia en el área docente, hemos ocupado distintas posiciones en la universidad, como son, por ejemplo, director de cursos optativos de humanidades durante 3 años. Ahí prácticamente encontramos que se habían hecho alrededor de 100 cursos optativos entre el 78 y el 2005. Wow. Y en el periodo 2005-2008 nosotros hicimos el triple de cursos, es decir, se hizo prácticamente casi 200 cursos, pero con un nivel de calidad similar al de tesis doctoral, de maestría y tesis de grado. Excelente. O sea, prácticamente con jurado, examinador, con profesores del más alto nivel, es decir, dejamos una impronta ahí que todos los profesores que tuvieron la posibilidad de acompañarnos en ese proceso de las distintas escuelas de humanidades, en esa época estaba todavía pedagogía con nosotros, que ahora se llama Facultad de Ciencia de la Educación, y prácticamente con un alto nivel de cualificación. En esa época nuestra se empezó a trabajar lo que hoy ha adoptado el Ministerio de Educación, que es el enfoque por competencia. Okay. Y nosotros lo empezamos a trabajar desde la gestión que asumimos, ese enfoque por competencia, porque entendíamos que no podemos seguir formando profesionales nada más con una visión teórica de la realidad, sino que hay que vincular teoría, práctica, toda la visión cognitiva, toda la parte actitudinal, todo lo que tiene que ver con las habilidades. Y en ese sentido, prácticamente, posteriormente se impuso este enfoque como el elemento básico hasta el punto de que el Ministerio de Educación lo ha asumido y que prácticamente el gran fundador de la educación dominicana, Eugenio María de Hostos, prácticamente lo había puesto en ejecución ese enfoque desde el momento mismo que formó las escuelas normales. Entonces, es casi un siglo después que se ha venido a retomar eso, podemos decir. Wow. ¿Por qué? Porque las escuelas estuvieron dominadas por la visión escolasticista, sobre todo a partir de la dictadura de Trujillo, que asumió el concordato. Balaguer tuvo un papel muy interesante en ese 1952, cuando fue designado secretario de Educación,
Impuso esa educación bancaria. Escolástica, bancaria. Sin lugar a duda que todo eso nos dice entonces que nosotros tenemos una gran experiencia de gestión, por un lado. Exactamente. Luego de ahí pasamos a dirigir el Instituto de Historia. Ahí un instituto que tenía 6 años y algo, que no tiraba una revista, que no contrataba investigadores, y nosotros en apenas 2 años que estuvimos al frente, dejamos 3 revistas del más alto nivel, con un alto nivel de, vamos a decir, de profesionalidad, todos los profesores produciendo trabajo de investigación. Wow. Dejamos también un equipo de investigadores con investigaciones, algunas terminadas, otros ya en proceso de ser terminadas, con historiadores de la naturaleza de Roberto Casá, con profesores también de alto nivel como Héctor Luis Martínez, la actual secretario general de la UAS, actualmente, como es el caso de la hoy directora de la escuela, Luisa Navarro, y muchos profesionales del más alto nivel, Luciano Castillo, entre otros. De manera que eso demuestra que donde quiera que hemos estado, hemos hecho un trabajo que nadie puede obviar. Y ahora de la vicerrectoría docente, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Por eso, por ejemplo, acá hablamos de mis primeros 100 días. ¿Qué vamos a hacer durante los primeros 100 días que estemos al frente de la vicerrectoría docente? No es a improvisar. Sabemos qué hay que hacer en cada aspecto, en la formación de los docentes. Sabemos qué hay que hacer. Profesor. Y lo expresamos aquí claramente. Un momentito, sí. Manuel. Además de la formación de los docentes, con los servicios que hay que darle a los estudiantes, que es uno de los talones de Aquiles de nuestra universidad en la actualidad. Entonces nosotros estamos planteando ahí que hay que hacer un levantamiento de aquellos estudiantes que tienen 15 o menos materias, que le quedan 15 o menos materias, para saber que a esos estudiantes hay que priorizarlo, hay que darle prioridad para que a ellos se les proyecten las asignaturas que les faltan y terminen en 2 semestres como mucho. De igual manera estamos planteando ahí una serie de diagnósticos de cada una de las áreas. Con esos diagnósticos, entonces, tomar decisiones. De manera que sabemos, como le digo, qué hay que hacer en cada caso. Esto es para los primeros 100 días, pero hay un programa que es para los 4 años de gestión. Es decir, sin improvisación. Eso poco aspirante tienen Ninguno tiene programa. Se rige por el programa del candidato a rector que lo lleva como sombrilla. Pero los demás, ni siquiera los que van independientes y mucho menos los que van con la sombrilla tienen programa. ¿Usted va de manera independiente? Independiente. ¿No lleva ningún rector así? Hasta ahora entendemos que lo más conveniente, eso no significa que yo más adelante pueda tomar una decisión, pero hasta ahora entendemos que lo más conveniente para todo el profesorado es llevar personas que no estén narigoneadas por nadie. Profesor, que pueda levantar la voz en el consejo universitario sin que me tengan que... Profesor, ¿y su afiliación política? Porque tenemos entendido que en la UAS todo el que aspira debe tener a alguien detrás que lo respalde y que lo apoye. Con relación a su afiliación política, ¿qué usted no puede decir? Bueno, soy una persona transparente. Hasta hace 1 año estuve en el PLD. Hasta hace 1 año y algo, 2 años. ¿Renunció? A lo mejor pueden buscarlo y quizá todavía estoy como miembro, porque no he hecho una carta formal de renuncia. Renunció. Pero con todo este lío de corrupción y demás, yo no estoy. A partir de ese momento yo me distancié, me separé del PLD, porque donde hay corrupción, yo estoy distante de ahí. Y soy de lo que se opone a todo este lío de Odebrecht. Ni el partido ni el presidente actual han tomado ninguna medida satisfactoria para la población en relación a este caso. Ha debido ser más diligente, ha debido instruir de manera más efectiva al Ministerio Público para que actúe con mayor diligencia y presteza, y no lo ha hecho, lamentablemente, a pesar de la presión social que ha habido, que es una presión, vamos a decir, bien organizada, cívica, sin ningún, vamos a decir, interés de hacer daño al gobierno, sino más bien de indicarle qué cosa debe hacer para mejorar incluso su imagen. ¿Se ha quedado así independiente o ha tratado de buscar apoyos en otras instituciones, en otros partidos? Hasta ahora el apoyo que estamos buscando es, como se dice, voto a voto. Hablando con cada profesor. Face to face. Sí, face to face. Hablando con cada profesor. Hablando de nuestras propuestas. Que nuestras propuestas hablen por mí.
que hemos estado también por las redes sociales sumamente activos y hemos tenido un apoyo, una acogida tanto de los docentes, de los dirigentes estudiantiles como de los servidores administrativos, pero también del pueblo. Todos aquellos, aquellas personas que de alguna manera siguen las redes sociales, que es a la que nos debemos, es al pueblo dominicano. La UAS es del pueblo dominicano. Y nosotros justamente el propósito nuestro es hacer que la UAS vuelva a ser la institución más apreciada, más valorada por el pueblo dominicano. Y para ello tenemos que estar vinculados de forma estrecha con ese pueblo. Ok. Profesor, disculpa, Manuel. Profesor, en vista de que estamos en el mes de la patria, y una de las razones, muy importantes sus palabras, porque eso demuestra que es un verdadero conocedor de la academia, de la UAS, de mi UAS. Sobre todo de la gestión. Sí. En vista de que estamos en el mes de la patria, y cada día vemos que las relaciones dominico-haitianas cada día son peores, va en decadencia. Nosotros queremos que usted nos hable un poquito sobre el origen de estas relaciones, dónde surge el génesis de esto, a qué se ha debido este rompimiento en las relaciones dominico-haitianas y ese odio de algunos sectores, sobre todo. De algunos sectores, básicamente. Y todos sabemos que ese odio no es de ayer, ni de antier, ni fue que mi papá me dijo a mí, ni le dijo a Manuel, ni le dijo a usted. No quiere ser de los haitianos, sino que es algo que viene de atrás. Entonces nosotros queremos que usted nos hable un poquito sobre este proceso y nos actualice un poco con relación al tema. Sí, sin lugar a dudas, la génesis implicaría varias horas, pero vamos a tratar de hacer una síntesis. Todos sabemos que la génesis de todo este asunto data de lo que fueron las devastaciones de Osorio de 1605-1606. A partir de esas devastaciones llevadas a cabo por el rey Felipe III, de una manera, vamos a decir, poco táctica. Su padre, Felipe II, le habían hecho la propuesta de devastar y él, como era un individuo bastante ducho y conocedor de las implicaciones que tenía una acción de esa naturaleza, siempre evadió llevar a cabo las devastaciones. Al morir Felipe II, su hijo, de poca experiencia de gerencial, fueron los mismos que le habían llevado las ideas, la propuesta a Felipe II de llevar a cabo la acción, pues entonces sin mediar, sin reparar en nada, pues aprobó y dio curso a esta acción de las devastaciones de Osorio de 1605-1606. Eso, con el tiempo, trajo como consecuencia la división de la isla en dos colonias, al sacar a todas las personas de manera compulsiva de toda la parte oeste y de la parte norte de la isla, y sin poner vigilancia en esa zona. Se fue poblando, los franceses, ingleses, holandeses y demás enemigos de España que estaban ubicados en la isla Tortuga, exacto, progresivamente fueron entonces ocupando esa parte devastada hasta conformar lo que podríamos decir, una república, una colonia ya más próspera incluso que la colonia de la parte este, que la colonia española. Beltrán de Ogerón es el que lleva a cabo ya de manera real todo este proceso de colonización. En principio él se oponía a traer negros esclavos por entender que se iban a rebelar y que iba a crearle problemas, pero no hubo otra manera de hacer productiva la colonia y él lo entendió y de esa manera entonces se vio obligado a traer negros esclavos de África. Los negros bozales, los negros bozales, para iniciar todo ese proceso de poblamiento. Y es a partir de entonces cuando la colonia de Saint-Domingue, o sea, Santo Domingo francés, se convierte en la colonia más rica del siglo XVII, XVIII, y esto evidentemente le genera grandes beneficios a Francia. Y esta situación, pues evidentemente, fue vista de forma negativa por España. Hubo muchos conflictos entre España y Francia, algunos, conflictos fronterizos y conflictos también por desplazarse uno y otro o por ampliar, en el caso de Francia, su posesión más, vamos a decir, más allá de lo que habían sido las tierras devastadas, tratando de ocupar Santiago en varias ocasiones y otras partes de la zona norte y la línea noroeste, lo que trajo consigo la famosa batalla de Limonade, y ahí es que aparece todo el asunto de la Virgen de la Altagracia, a partir de ahí, que se celebra
próximamente, justamente el 21. Pero yo creo que usted lo puede celebró recientemente. Y que usted puede explicarlo mejor que yo, que es una celebración que dice que la Virgen vino a defender a los blancos. Todo el mundo sabe que es parte de toda esa leyenda que crearon los españoles. Sí, ese engranaje que fue una leyenda mostrando que las vírgenes estaban del lado de los españoles. Y que Dios estaba del lado del lado de la opresión y del desastre que ellos vinieron a crear acá. Ya lo habían hecho el 24 de septiembre con la aparición de la Virgen de las Mercedes en la supuesta batalla que libraron los indígenas encabezados por Caonabo contra los españoles encabezados por Colón y su gente. Y ahí supuestamente se aparece la Virgen de las Mercedes en favor de los españoles y en contra de los aborígenes, cuando los aborígenes eran los que estaban defendiendo lo suyo, el derecho a su territorio. Y eran los oprimidos. Y eran los oprimidos en este caso. Se supone que las vírgenes y todo aquel, ¿verdad?, que se plantea de seguidor de los ideales de Dios y de Jesucristo, debe estar del lado de los oprimidos, no del lado de los poderosos. De manera que en la historia se ha contado al revés. Y se ha contado justamente en beneficio de los poderosos, no en beneficio de los oprimidos. Y luego entonces con la batalla de San Rafael de la Limonade, entonces ocurre lo mismo, que en este caso eran dos naciones, dos potencias, España y Francia, que estaban disputándose gran parte del territorio, y ahí supuestamente también se colocó de nuevo, en este caso la Virgen de la Altagracia, del lado de los españoles en contra de los franceses, logrando vencerlo, y a partir de ahí una serie de soldados que eran de la zona de Higüey, se regresaron a su Higüey nativo, y allí llevaron toda esta tradición de que la Virgen de la Altagracia se le había aparecido en la batalla de Limonade, y desde ahí se celebra esta fecha del 21 de enero, como una fecha clave, vamos a decir, histórica y un elemento religioso por excelencia, diciendo que es la patrona del pueblo dominicano. Profesor, algo importante que usted citó ahí, y a mí siempre me ha llamado la atención, es el tema de que entre ustedes los historiadores ha existido siempre este tema de que la historia se contó al revés, de que el historiador X o Y lo dijo de una manera, que la historia para no mencionar nombres, de que el libro de fulano dice esto y de que aquel dice esto. ¿Por qué ha existido como esa especie de rivalidad siempre entre ustedes los historiadores, que uno dice algo y otro? Sí, ¿a qué se ha debido, profesor, esa rivalidad que ha existido siempre entre los historiadores? Porque la historiografía tradicional, que hasta ahora ha contado la cosa de una manera muy tendenciosa y muy colocado del lado de los poderosos. Entonces la nueva historiografía trata de contar de manera más objetiva la realidad. Y sobre todo partiendo desde los oprimidos, que es la otra visión de la historia. Sí. Contar la historia desde abajo y no desde arriba. ¿Por qué? Porque los de abajo no tenían quien lo defendiera. Exactamente. No tenían quien sacara la cara por ellos. A partir de toda una generación que surge a partir de la caída de Trujillo, y desde la misma dictadura de Trujillo, como es el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, que aunque era de una élite, descendiente de la familia directo del presidente Jiménez, pero se colocó desde una posición marxista, de una posición de izquierda, aún siendo de la burguesía, descendiente de la burguesía comercial, pero él como persona asumió una postura crítica, y desde Juan Isidro Jiménez Grullón, pasando luego por Bosch, pasando por otras personas tan importantes como Franklin Franco, como Roberto Casá, como Luis Gómez Pérez y muchos otros, que el tiempo no me da para mencionarlos todos, sí. Pero sin lugar a duda a partir de ahí se va a Hugo Tolentino Dit, que fue igual, Tirso Mejía Ricard, y muchos otros que hicieron una nueva historiografía de reinterpretación de la historia dominicana, tratando de ser lo más objetivo posible. Pero volviendo al caso haitiano, sin lugar a dudas que todo esto entonces es el antecedente de lo que fueron dos colonias que permanentemente vivieron disputándose el control y que se firmaron distintos tratados. Ya que delimitaron y definieron las fronteras. Fronterizo. Los tratados más importantes fue el de Ryswick, por un lado, el de Aranjuez, por el otro, y finalmente el Tratado de Basilea, que es donde ya, en este caso, producto de un acuerdo entre España y Francia, se le cede toda la isla a Francia, a cambio de que Francia le cediera territorios que tenía ocupado en España, como es la región vascongada, como es la región de Cataluña y otras,
De esa manera entonces, Francia estaba en potestad de asumir toda la isla. Como Francia estaba en conflicto interno en ese momento y no procedió a asumir directamente la parte este de la isla, Toussaint, que era el gobernador del Haití, hace valer el Tratado de Basilea. En 1801 pasa a esta parte y ocupa esta parte y establece a partir de ahí un gobierno en toda la isla. Y establece la primera constitución. Y la abolición de la esclavitud también. La primera constitución donde se reconoce la abolición de la esclavitud y donde se le da potestad y participación a representantes de la parte este en la Asamblea Haitiana. Es decir, que prácticamente Toussaint toma medidas revolucionarias en ese momento y a partir de ahí algunos de los españoles que todavía estaban acá, estaban en ese proceso de trasladarse a distintas colonias a Puerto españolas, Rico, Cuba, deciden retirarse del país y entre esa familia, hacia el año 1803, está la familia de Juan Pablo Duarte, que es Juan José Duarte, de origen español, y Manuela Díez, de origen ceibano, o sea, dominicana, y entonces se van a Puerto Rico, y allí en Puerto Rico tienen su primer hijo, que lo es Vicente Celestino Duarte. Luego, después de que se produce toda la lucha de la Reconquista, encabezada por Juan Sánchez Ramírez, ellos retornan al país hacia el año 1811 más o menos. Y 2 años después nace nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Es decir, que para entender toda esta situación hay que hacer ese recorrido histórico, de lo contrario podría no entenderse esa situación, esa rivalidad. Pero ¿qué ocurre? Que en 1805, después que fue Toussaint hecho prisionero en 1803 por el señor Víctor Manuel Leclerc, y que fue llevado preso a Francia, pues los negros esclavos que eran partidarios de Toussaint continúan la lucha y derrotan a los franceses. Y de esa manera establecen un estado independiente en la colonia de Saint-Domingue, conocido como República de Haití, 1 de enero de 1804. Y a partir, un año después, el señor Jean-Jacques Dessalines, que era en este caso el presidente de la República, procede a ocupar esta parte de la isla para desplazar a los franceses. Sin embargo, no le fue posible esto porque no trajo artillería pesada para tomar la ciudad de Santo Domingo. Estuvo varios meses en ese intento de asedio de la ciudad de Santo Domingo por no traer la artillería pesada para poder romper los muros de la ciudad. Sí. Entonces estuvo permanentemente tratando, pero no le fue posible. Ahí vino un barco francés con municiones y con artillería y demás, y cogió con destino a Haití, y entonces pensó que iba hacia Haití a bombardear Haití, y por eso entonces se retiraron. Y dice la historiografía tradicional, que por eso que lo conflicto, sí, que en su retirada, Christopher y Dessalines cometieron todo tipo de acciones, cosa que no hay forma de comprobarlo, porque quienes hacen esas narraciones eran franceses, y los franceses no iban a decir otra cosa que no fuera insidia, improperio, mentiras para justificar. No, y que eso de una manera u otra le acarrea gloria a ellos. Claro. Sí, cuando nos retiramos, dejamos una estela de muerte, qué sé Sí, yo. dejaron ellos una estela de muerte, sí. qué sé yo cuál. Pero lo cierto es que esos testimonios no tienen ninguna validez. Y ocurrió antes de fundarse la República Dominicana, como tal, podemos decir. Entonces, desde ahí se ha querido traer todo. O usar eso como excusa. Como una excusa para que los dos pueblos que habitamos la isla vivan en permanente conflicto. Pero además de esto, se produce lo que fue la ocupación o dominación haitiana por 22 años, 1822, 1844, en donde también se tomaron medidas positivas, además de las negativas que hubo positivas, que fue la abolición de la esclavitud. Casi 10.000 esclavos fueron liberados y se les entregó a la mayoría de ellos tierras, alrededor de 70 tareas de tierra a la mayoría de los antiguos esclavos para que pudiese ponerla a producir. Y quedó tierra de maldad, para decirlo en buen dominicano. No, y cosa que me llama la atención es que cómo cuando vivíamos, bueno, no sabía, quizá ya la identidad dominicana ya había iniciado su proceso de gestación, sí, sí. Pero cómo entonces el pueblo dominicano no es capaz de guardar odio contra quien era el opresor y quien mantenía la esclavitud, ¿verdad? Y sí contra el otro que vino y abolió la esclavitud
y no sé, repartió tierras entre los habitantes de la isla. Pero eso tiene una razón, y de alguna manera fue muy poco político Jean-Pierre Boyer. Sí. Sobre todo al reconocer lo que fue la deuda exactamente, de 150 millones de francos. Que debía de pagar a la metrópoli para indemnizar los daños supuestos que se habían hecho a los colonos franceses. Una barbaridad de los franceses, sí. Entonces, eso fue un error cometido por Jean-Pierre Boyer, por un lado, y otro error grave también fue, para poder conseguir esos recursos, establecer el Código Rural de 1826. O sea, que establecía condiciones muy... Casi similar a la esclavitud anterior. Exactamente. Es decir, no estaban con un látigo detrás contra los trabajadores, pero establecían que nadie podía salir de la finca en que estaba sin un permiso de una autoridad, que no había fiesta de lunes a viernes hasta las 8 de la noche o hasta las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde del viernes hasta el domingo sí podía haber fiesta y baile y cosas de esas. Gente que estaban impuestos a bailar, a danzar, ¿verdad? Entonces, de lunes a viernes, cero fiesta. Y había que estar adscrito a las propiedades en donde cada uno estaba. Era una especie de semi-esclavitud, claro, aunque no había, como se dice, el patrón con un látigo, etcétera, pero establecieron un sistema de trabajo muy fuerte que la gente se rebeló en contra de esto, lo cual fue aprovechado por lo que fueron los líderes, vamos a decir, independentistas, como es el caso de los trinitarios, que eran parte de una nueva clase social que había emergido en nuestro país en esa época, que era la clase de la pequeña burguesía. Exacto. Entonces, de igual manera, en el gobierno de Boyer, haitiano, se creó también el campesinado, o sea, antes de ahí, en algunas zonas del Cibao, quizás se puede hablar de campesinado, pero en la mayor parte del país no había campesinos y no esclavos. Entonces, con esas medidas de abolir la esclavitud, es que se crea el campesinado dominicano. Todo esto crea entonces un sector de clase media que se une en la lucha en contra de la presencia haitiana, y sobre todo a partir de una acción dictatorial, asumida en este caso por Jean-Pierre Boyer, hasta el punto de que abolió la Cámara de Diputados en su propio país. Y esto es lo que genera entonces un conflicto. El movimiento allá en Haití, de la reforma exacto, que de una u otra forma los trinitarios, al enterarse de este movimiento, envían varios emisarios, entre ellos Ramón Matías Mella, que fue el que logró finalmente establecer los contactos y los acuerdos con ellos para una alianza. Y eso hace posible lo que es el golpe de Estado a Jean-Pierre Boyer el 24 de marzo de 1843, y a partir de ahí entonces surge un nuevo gobierno en Haití encabezado por Charjera. Profesor, tal y como usted dijo en principio, esto es tan interesante que yo estoy en shock solamente escuchándolo, usted haciendo esas exposiciones, pero ya nuestro maestro anda haciendo señas de que tenemos que concluir. Sí, sí. No, pero es bueno que él haya contado cuál es la base histórica de esa rivalidad. Y que faltan algunas cositas que en un minuto yo le puedo decir. Okay. Vamos a darle ese minuto. Donde más se profundiza todo esto es con las distintas batallas post-independentistas, sí, donde los haitianos no aceptan que los dominicanos asumamos nuestra vida independiente. Desde 1844 a 1856, al 56, sí, sí, donde se producen las últimas batallas, que son, en este caso, en el sur, la batalla de San Tomé y la batalla... la de Azo. La de San Tomé en el sur, sí, y en el norte la batalla de Sabana Larga. De manera que esas son las dos últimas batallas que libran los dominicanos por su independencia. Y el otro factor, que es como el elemento conclusivo, son las acciones que adopta Trujillo, inconforme con lo que fue el Tratado de 1929, plantea una revisión en 1936, y esa revisión, como dice el pueblo dominicano, fue por lana y vino traquilado. Porque en lugar de tener más territorio, los documentos que había le demostraron que había que ceder territorio. Y ahí es donde se cede San Rafael, donde se cede Hincha, donde se cede Juana Méndez, donde se cede gran parte de los territorios que hoy ocupa Haití. San Rafael de la Atalaya, entre otros. O sea que Lilis lo había vendido a Hipólite, al presidente Hipólite de Haití, y prácticamente Trujillo quería desconocer todo esto, pero cuando se le presentaron los documentos
no tuvo más que aceptarlo. Y ahí entonces, como respuesta a esa situación, procedió a hacer la matanza de octubre de 1937. Prácticamente con eso quiso crear una situación de, como se dice, el corte, y establecer que los dominicanos teníamos derecho, ¿verdad?, inalienable y muchísimas otras cosas, pero en base a una medida represiva de eliminar más de 20.000 haitianos. La historiografía más conservadora habla de 18.000, pero se habla entre 20.000 a 30.000 haitianos murieron en esa acción de octubre, 1 de octubre de 1937. Profesor, ahí está la génesis de todo este conflicto. Más que un placer tenerlo por acá. Esperamos traerlo para una hora completa. Más un programa especial, hablando solamente de esos temas. Profesor, un mensaje final de su parte a los jóvenes que no conocen de historia y que se han olvidado de las fechas importantes, y un segundo mensaje para los guasdianos. Sí. En relación a los jóvenes, hay que decir más, primero, al Ministerio de Educación, que debe incluir en lo que es el nuevo currículum, tanto de primaria como de media, debe necesariamente incluir más historia. Solamente se está dando sociales, esta geografía, esta historia, esta sociología, esta antropología en una sola materia. Entonces, prácticamente nuestros estudiantes no están profundizando en nuestra historia, porque en una sola asignatura se quiere dar todo. Además, se eliminó la materia de moral y cívica, que antes a todos nos daban moral y cívica, donde se trabajaban los valores patrios. Y así lo que se ha establecido, formación humana y religiosa. Entonces, eso significa que hay que revisar en nuestro currículum este aspecto de la formación histórica, para que nuestros estudiantes puedan efectivamente estar orgullosos de ser dominicanos, conocer más la labor desarrollada por nuestros patriotas, ¿verdad? Y de esa forma puedan decir con orgullo: soy dominicano, soy descendiente de Duarte, soy descendiente de Sánchez, soy descendiente de Mella, de todos y cada uno de los patriotas que han dado su vida, de todas las mujeres y hombres que han dado su vida por este país. A los guasdianos, profesor. A los guasdianos, decirle a los profesores, a los estudiantes, a los servidores universitarios y al pueblo dominicano, que es el garante de que nuestra UAS vuelva a ser lo que fue en el pasado, que confíen en que Juan de la Cruz, al frente de la Vicerrectoría Docente, va a ser